Muy buenos días, amigos. En esta oportunidad pues nos tocó viajar hasta el municipio de San Pedro Almolonga, departamento de Quetzaltenango. En esta oportunidad pues nos dirigimos hasta este municipio pues para enseñarle un poco de la agricultura, lo que se vive pues acá en este municipio, llamadamente pues la hortaliza de América. Ustedes podrán observar, acá habitualmente estamos donde se le llama la labor, donde varias personas pues tienen sembrado todo tipo de verdura para distribuirlos pues a cualquier punto del país, tanto como El Salvador, Honduras, Puerto Barrios, México. Pues exactamente estamos acá para enseñarle un poco de la agricultura y ustedes pues puedan observar, ustedes podrán apreciar el trabajo que hacen ellos a diario. Actualmente pues ellos se van ganando el pan diariamente. Exactamente, con eso pues ellos pueden sostener lo que es a sus familias. Ellos traen a sus niños, los enseñan a trabajar para que ellos pues puedan aprender. Ya en el proceso de los días se van dando, ellos puedan aprender, ya ellos se casan, realizan una familia, ya ellos pues pueden sembrar, ya ellos tienen conocimiento. Y yo creo que día tras día se hace el conocimiento, se aprende las cosas. Uno no nace sabiendo nada, todo en esta vida se aprende. Entonces tenemos la oportunidad en esta mañana lluviosa, porque la lluvia pues está desde madrugada, entonces ustedes van a apreciar o pueden apreciar pues está un poco lluvioso, está briseando, pero pues la gente no deja de trabajar, la gente así sigue trabajando, la gente hasta ahorita en este momento pues la gente sigue trabajando a como ellos pues están acostumbrados. Entonces veo un don hasta allá que está regando, si no estoy tan mal, creo que es fumigación. Vamos a acercarnos con él pues y lo vamos a entrevistar, nos vamos a acercar a él y primeramente Dios pues que nos dé la oportunidad para poder entrevistarlo. En este momento nos encontramos acá con don Mariano Riscaché. ¿Es qué le llamamos fumigación o riego? Es fumigación. Fumigación. ¿Será que nos puede explicar lo breve, pues digamos, el mantenimiento que se da, cuánta fumigación lleva, digamos, en el proceso que uno pueda sacar ya el producto? Claro que sí, muy buenos días a todos los que tienen la oportunidad de ver este reportaje, ¿verdad? Un saludo para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, desde aquí de Almolonga. Bueno, hay dos tipos de fumigación, o dependiendo en el tiempo en que sembremos. Por ejemplo, hoy estamos ya en invierno, se requiere un poco más de fumigación. Por ejemplo, les voy a hablar así un poco acerca del apio. El apio lo trasplantamos un tamaño de unas 2 a 3 pulgadas y por lo menos haciendo un cálculo, en este tiempo de invierno posiblemente unas sus 10 hasta 13 fumigadas por el tiempo de lluvia. Ya en el verano pues ya es otro proceso que se tiene que llevar dependiendo del tiempo. Actualmente tenemos algunos tipos de problemas, por ejemplo, bacterias, hongos, pues ya se tiene que dar un tratamiento. Pero por lo menos ya en el tiempo de la siembra pues hay un aproximado, dependiendo la calidad de tratamiento que se le da, se le puede cosechar en unos 50, 55 días máximo, 60 días serían 2 meses. Es el proceso que tiene que llevar el apio, y dependiendo del tipo de semilla. Tenemos un tipo de semilla que es mejorada, se le llama Zamba. Tenemos otro, el tradicional que tenemos es David, pero casi no se siembra mucho ahora, por la sencilla razón de que tenemos tanto problema con ese tipo de con esa variedad. Y ahora lo digamos de la fumigación, a la cebolla es el mismo producto, digamos, que se le echa, o diferente no, el producto. Que no, porque como la cebolla es otro tipo
quizás varía un poco, pero no mucho, porque como aparentemente se ven los dos productos como que la cebolla es más fuerte, pero nosotros lo vemos un poco más frágil, está muy expuesto a todo tipo de bacterias o hongos. Entonces ya en eso le variamos. Por ejemplo, yo le voy a hablar un poco acerca de la fumigación. Le aplicamos Antracol, su abono foliar. En el verano, sí, en el tiempo de ahora, le echamos un adherente para que pueda quedar por lo menos un día o 2 días, así como hoy amaneció lloviendo, pues ya casi va a llover, ya todo le eché su adherente, lo mantenga por lo menos aunque sea 1 hora. Ese es el sistema, también se le puede aplicar casi un poco similar, solo que el apio pues tiene que estar más constante que la cebolla. Exactamente, entonces digamos que cada producto pues es diferentemente el cuidado. Definitivamente. Sí, definitivamente. Definitivamente. Algunos, mire, en el caso mío yo lo veo diferente. Otros agricultores, ellos a veces le aplican lo mismo, pero como dice un chef, es el secreto de cocina, dicen ellos. Exactamente. Lo que ellos hacen no lo sé yo, y lo que yo hago no lo saben Exactamente, ellos. así Pero es. lo estamos exponiendo ahorita porque como el amigo acá nos hace algunas preguntas, y por lo menos ahorita, la cebolla se ve más o menos bonita ahorita que en otros lugares, ya es por mi tipo de fumigación. Mis hierbas que tengo a los lados, pues por lo mismo, vaya, eso sí es la misma. Sí, pues se puede ver la hierbabuena acá a las orillas, digamos, de su siembra, donde está la cebolla, donde está pues el apio. Por lo regular, pues creo que así se siembra, ¿verdad? Sí. Al esquinero de cada siembra, ¿verdad? Exacto, eso lo hemos, desde que tengo uso de razón, siempre lo sembramos así. ¿Cuántos años aproximadamente pues lleva trabajando ya en el proceso de esto? Bueno, ya con conocimiento, ya formalmente, aproximadamente unos 35 a 40 años. Ya cuando uno llega a tener uso de razón, ya los papás le enseñan todo ese procedimiento. Pero conforme uno va avanzando en edad, uno va teniendo su experiencia y uno dice, mejor voy a hacer así o lo trato de hacer así. Hay otras personas que lo hacen diferente, y hay otros que no, casi no les da resultado. Si vemos abajo hay partes donde hay cebolla que está muy argeñada, apio que está más o menos. Este apio pues aproximadamente tiene unos sus 20 a 22 días. Es una variedad que es muy rápido. Sí, pues aproximadamente ¿cuántos manojos lleva o cuántas matas lleva, digamos, el manojo? Mire, el manojo lleva 12 apios, pero yo estaba viendo hace poco cuando llegó el apio muy carísimo. Sí, llegó a ¿qué? A 30. A 30 llegó el manojo, ¿verdad? 25. Entonces ya la gente ya no le ponen docena, ya solo le ponen 10. Sí, exactamente. Porque como esta variedad es muy grande, sí, así es. Ya ellos ya solo por manojo, ya no. Pero así como está el precio ahora, la gente está vendiendo a 12. Hace ya muchos años, unos 8 o 10 años, estaba vendiendo zanahoria en el mercado, y cuando vi llegaron unas personas, pero son americanos de CNN. Tuve la dicha y la oportunidad de que ellos platicaran conmigo, me entrevistaron, y yo creo que todo esto que les he contado, les he hablado, no es simplemente porque sea uno muy inteligente, no. Realmente se lo debemos a la gracia y misericordia de Dios, ya que en Almolonga pues antes era muy diferente, actualmente pues ya son gente ya más dedicado a su trabajo, a su negocio, y todo eso pues es parte de la bendición de Dios. Que Dios los bendiga, y a ustedes que si se dedican o quieren un conocimiento un poco más de la agricultura, pues uno lo puede hacer, uno lo puede experimentar. Exactamente. Esta vez no me salió, la próxima sí me va a salir, y prácticamente es así. Yo soy un agricultor que siembro mucho puerro también.
en el tiempo de verano en lugares secos, y es otro procedimiento, es otro tipo de aplicaciones que se le echa. San Pedro Almolonga ha llegado a diferentes lugares, digamos, del país. Bueno, toda la verdura de acá pues es lo que se manda pues a cualquier parte de los digamos, de los países, tanto como El Salvador, lo que es México, Costa Rica, a diferentes Honduras partes, ¿verdad? Se ha mandado. Sí, pues entonces. Hace tiempo se iba a abrir un mercado en Estados Unidos, pero la compañía con que estuvimos platicando ya no se llevó a cabo por algunos requisitos, y la gente pues no se asociaron. Entonces por eso se ven las parcelas acá, uno tiene un pedacito acá, otro por allá, pero bendito sea Dios porque nos produce. Realmente, gracias a Dios, el que nos da vida es la fuente de agua que se tiene. Quizás más al rato lo hacen algunas tomas, como Dios nos ha bendecido acá. En 1979 creo que sí vinieron unos hermanos de la ciudad de Tapachula a visitarme, donde nosotros hemos estado con ellos por allá, y me dieron una sorpresa, vinieron a visitarme. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se arrodillaron en este mismo lugar donde estamos, le dieron gracias a Dios porque tenemos agua. Ustedes tienen abundante agua acá y nosotros sufriendo allá. El que le da vida, gracias a Dios, a la siembra y al producto, es el agua. Aunque quisiéramos sembrar y no tenemos agua, lamentablemente no lo podemos hacer. Podríamos sembrar una matita, 2 matitas para estarlo regando ahí. Ajá, exacto. Ha sido un gusto y un placer haberlo entrevistado, y pues que Dios lo bendiga. Gracias, igualmente, que Dios los bendiga. Eres tan importante, eres tan especial, que yo sin tus besos no podría volar. No puedo imaginar un futuro sin ti. Si no tengo tu amor, yo podría morir. Pero sabes, mi amor, hoy seré agricultor, cultivaré tus besos y a tu corazón. Pero sabes, mi amor, hoy seré agricultor, cultivaré tus besos y a tu corazón. Pero sabes, mi amor, no me importa que se rían de mí. Es más, volemos en nuestro sueño y construyamos un imperio de amor por siempre en nuestros corazones. No me importa la gente que se ría de mí, es que ellos no entienden lo que te quiero a ti. Ellos no entenderán que tú eres mi amor. Se ríen y se burlan y eso me hace sufrir. Pero sabes, mi amor, hoy seré agricultor, cultivaré tus besos y a tu corazón. Pero sabes, mi amor, hoy seré agricultor, cultivaré tus besos y a tu corazón. Así es como finalizamos este tema sobre el comercio, la agricultura. Ya saben, pues suscribirse al canal para recibir más contenido. Son cosas interesantes de nuestro amigo pues Cristóbal Hipólito el Jarocho. Espero que sea de su agrado y con permiso en otra ocasión.